Primero es dar las gracias a la facultad, al Instituto de la Lengua y especialmente, claro, al Departamento de Literatura Española, Teoría de la Literatura, que para mí es una segunda casa. Gracias a Carmen Morán llevo viniendo, lo recordaba ayer, desde el año 89, hace 30 años que justo el otoño pasado se cumplían 30 años desde la primera vez que aparecí por aquí. Y siempre he tenido un estupendo cariño y realmente no tengo más que palabras de gratitud, ¿no? En este caso, sobre lo que voy a hablar, en realidad pues lo decidí en último momento, sobre todo porque si nos fijamos, en realidad lo mismo que el cuento sufre la preterición con respecto a la novela. Incluso hay colecciones de cuentos que aparecen disfrazadas como novela. No se nos dice nada en la portada, tampoco en la contraportada, pero ves que aquello luego tiene muchas subdivisiones. Pues claro, me di cuenta de que yo mismo, a la hora de leer y analizar algunas de las cosas que he leído de Luis Mateo Díez, tenía completamente olvidadas sus novelas cortas. Había leído El eco de las bodas, yo diría que de manera un poco apresurada, y no me había dado cuenta de que son pues obras maestras, ¿no? En realidad, Luis Mateo lleva a estas alturas, yo creo que va a escribir casi lo que escribió Galdós, de manera que es muy difícil estar al día. Pero aquí también, digamos, como puntos de referencia, y haré un muy breve comentario sobre esta situación, ¿no?, del género. Claro, con frecuencia se nos olvida que algunas de las obras más importantes de todo el XIX y el XX son novelas cortas. Thomas Mann, La muerte en Venecia, Henry James, Los papeles de Ansper, Leopoldo Alas, Doña Berta, Flaubert, Un corazón sencillo. Resulta que están entre las obras maestras de la literatura, e incluso nos olvidamos que, por ejemplo, Galdós escribió dos, que siempre, sobre todo también como doña Emilia no quería que se metiera en su terreno, siempre le decía: tú dedícate a la novela extensa. Pero tanto La sombra como Torquemada en la hoguera son dos espléndidas novelas cortas. Lo que ocurre es que Torquemada se incorpora después al ciclo de Torquemada y casi podríamos decir deja de ser y forma parte de ese conjunto. Pero en realidad pues es un poco el intentar, por lo menos aquí, establecer un boceto de lo que es empezar este análisis de las novelas cortas de Luis Mateo. El lema con el que lo podríamos empezar a hablar lo encontré hace poco y sería: el alma ajena es un bosque sombrío. La frase es de Iván Turgenev, y no es que yo me dedique mucho a leer Iván Turgenev, sino que se la encontré a Zúñiga, que es un gran maestro y además un especialista en la literatura rusa. Y ese bosque de sombras, ¿no?, en realidad él habla también de ciudades de sombras, Luis Mateo, es un poco lo que destaca, y voy a intentar hablar un poco de esas particularidades. Al principio de manera muy aburrida en enumeración, pero quizá para recordar dónde estamos y en qué lugar. Luis Mateo Díez ha publicado hasta ahora la mayor parte de sus cuentos en el siglo XX, pero en el siglo XXI tiene, por lo menos que yo haya contado, en Las lecciones de las cosas, 10 cuentos, y en el último volumen, en 2019, Gente que conocí en los sueños. Especialmente la recopilación El árbol de los cuentos, que es de 2006, recoge prácticamente lo mejor que le había escrito hasta entonces, y muchos de ellos han sido valorados y recogidos en antologías. Y sin embargo, se ha prestado mucha menos atención a las novelas cortas. En este caso, comienzan, si contamos con que él empieza a mediados de los 70 a publicar poesía y cuentos, pues nada menos que El diablo meridiano es del año 2001, El eco de las bodas de 2003, El fulgor de la pobreza de 2005 y Los frutos de la niebla de 2008. Quiero llamar la atención que los 4 títulos ya son metafóricos. A diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de sus novelas, de los títulos de la mayor parte de ellas, nos encontramos con este contenido que luego, claro, se va a reflejar en lo que va a ser el contenido. A ellos hay que sumar, a estos 4 libros los ha denominado Fábulas del sentimiento, pero hay que sumar también La cabeza en llamas, que es del año 2012, y uno de los textos que aparece en los desayunos del Café Borinés, que en realidad pues son un ensayo sobre literatura, y luego ese relato que es un poco, pues podríamos decir, un tanto
casi, luego ahí me pierdo, ¿eh? A ver, sí, ya no me pierdo. Es de destacar que en cuanto a géneros no todo resulta claro en Luis Mateo Díez, pues por un lado considera novelas La ruina del cielo y Vicisitudes, y bajo ese marbete han sido publicadas, mientras que hay críticos y lectores que han leído como conjuntos de cuentos estos dos textos. Por otro lado, las escenas que componen un libro que se titulaba Días del desván, que aparece en 1997 junto a otros dos, en una misma colección donde también aparecían libros autobiográficos de José María Merino y Juan Pedro Aparicio. Pues bien, el año 2006, en esa recopilación de cuentos, incluye como si fueran cuentos todas las escenas de ese libro que en principio era autobiográfico. Y los incluye con la siguiente afirmación. Dice, tratan de una infancia de posguerra que pudiera parecerse más de lo debido a la mía. Es decir, en 2006 ya se distancia de lo que en principio podríamos registrar como autobiográfico, ¿no? No es este el lugar para repasar las definiciones de novela corta que se han propuesto, pero sobre todo, ya lo he dicho al comienzo, habría que destacar ese carácter de la importancia que tiene la modernidad y también lo que podríamos decir las distintas tradiciones que confluyen en ella. Tradiciones de distintas naciones que son novella, las novelas italianas, nouvelle y en el caso de la literatura inglesa, short story. Aquí voy a hablar ahora mismo muy brevemente, pero tenemos las aportaciones de Martínez Arnaldos, de Beltrán Almería y también en términos generales sobre los géneros Alfonso Martín Jiménez, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, para darnos una idea también de cómo yo diría que sobrevuela con respecto a lo que sería esa polarización cuento-novela, en donde entra este tercer elemento que casi podríamos decir es más difícil incluso aún de definir frente a esos otros dos polos, pues por ejemplo, ahora citaré un libro de José Luis Pardo, pero resultaba sumamente extraño en que, por ejemplo, en un análisis magnífico de Bartleby el escribiente, de Herman Melville, lo explicaba diciendo que, como ha fracasado en la novela, como Moby Dick no ha tenido éxito, como sus novelas han sido un estruendoso fracaso, Melville se pasa a la novela corta. Evidentemente hay una parte en la que tiene razón, porque digamos que el personaje, tal y como lo analiza, es un libro muy bueno, donde los otros dos que participan, creo recordar, no, o por lo menos tres, son Giorgio Agamben, Deleuze y me parece que Derrida son los que lo comentan, ¿no? Pero bueno, en este caso habría que recordar que, por ejemplo, la definición que propone Gonzalo Sobejano con respecto a Leopoldo Galas es, yo creo que suficientemente útil, ¿no? Nos dice Sobejano, la novela corta tiene que presentar un suceso memorable, un tema puesto de relieve a través de motivos, un punto culminante o giro decisivo, y tendría una estructura repetitiva y una composición concentrada. Esto es lo que veremos en todos estos textos y lo intentaré desgranar un poco rápidamente. Resumo mucho esa definición, pero hay que darse cuenta de que con respecto a ese marco y con respecto a lo que podrían ser las novelas cortas de Clarín o de Emilia Pardo Bazán, hay dos rasgos que esencialmente distinguen o alejan a Luis Mateo Díez de sus predecesores. El primero es la fragmentariedad. Todas ellas están compuestas entre 18 y 24 fragmentos, más o menos las he contado así al revés, dejando, sobre todo cuando se editan en libros, bastante espacio entre una sección y otra, lo cual podríamos decir nos invita a detenernos en ese proceso de lectura. Solo hay un caso, la estupenda que se titula El diablo meridiano, en la cual tenemos 54 fragmentos. Es un cuento curioso, no me da tiempo a detenerme en él, pero María Jesús Lacarra ha explicado estupendamente los orígenes. El diablo meridiano, que yo creía que era una expresión que había inventado Luis Mateo, resulta que tiene múltiples referencias en la literatura medieval. Es el diablo que asalta a los monjes, la acedia, la depresión, etcétera, donde te da ya por tomarte distintos licores y estas cosas que fabricaban ya sabemos, en muy distintas latitudes. Y con respecto, por una parte estaría el fragmento, y con respecto al suceso, los sucesos,
Hay que recordar que en alguna ocasión, como por ejemplo en la novela que se titula Los frutos de la niebla, lo que presenta el relato no son hechos, sino fundamentalmente la conciencia del personaje, el efecto de las palabras en una conciencia, es decir, un mundo subjetivo, pero no por ello menos real. A este respecto, hay que recordar también la entidad de los personajes de sus últimos cuentos, que el título ya nos lo indica claramente: gente que conocí en los sueños. Ha sido ahí, pero realmente los he conocido, ¿no? Aquí hablaré de manera sucinta de estas 12 fábulas del sentimiento que aparecen junto a una novela publicada antes, La mirada del alma, pues encuentra el escritor un parentesco que sería predecesora de estas 4 obras. Con ello creo que podemos recordar algo repetido en más de una ocasión. Cuando comenzó a escribir siempre pensó que si tenía algún futuro en la literatura sería en la narrativa breve. Ahora bien, transcurridos los años, desde Señales de humo, de 1902, sus primeros poemas, o los cuentos de Memorial de hierbas, vemos que Luis Mateo se ha desplegado sobre todo en la novela y en realidad, junto a obsesiones y temas constantes, hay una renuncia a las fórmulas del éxito o al encasillamiento en un solo producto o en un producto de mercado, y que nos vamos a encontrar con que ha ido aumentando la riqueza de tonos, de tipos de relato y de lenguajes con el paso de los años hasta convertirse en un narrador inevitable. Quisiera detenerme en este breve comentario porque, según creo, ejemplifican alguna parte de las técnicas y registros que, publicadas a lo largo de esos años, luego va a tardar en publicarlas otros 4 años hasta que aparezcan conjuntamente, nos reflejan esta riqueza que acabo de mencionar. Tal y como han señalado los especialistas en sus narraciones, Asunción Castro, José María Pozuelo, estas se caracterizan por la riqueza de su lenguaje y por su capacidad para elaborar diferentes tonalidades, a veces cómica, con una gradación hacia lo tragicómico, como en La fuente de la edad, a veces absurdas, en El expediente del náufrago, o a veces en tragedias tan intensas como las del relato Albanito, amigo mío, o las de Fantasmas del invierno, en la que aparecen unos personajes dañados irreparablemente por la guerra civil. El mundo verdadero, decía Friedrich Nietzsche, puede ser inasequible, indemostrable, y puede que se haya convertido en fábula, pero al margen de esa realidad, Luis Mateo Díez construye unos relatos en los que no aparecen verdades absolutas y en donde entrevemos algo que es lo real o que puede ser lo real. En esto consistiría su peculiar realismo, ¿no?, entre comillas. El narrador en sus ficciones combina un conocimiento parcialmente omnisciente, lo que denominamos omnisciencia selectiva y limitada, con la que muestra lo que piensa o siente un personaje, lo que experimenta o imagina, a veces en estilo indirecto libre, pero lo hace de una manera antidogmática y bajo un principio que se repite: el tiempo todo lo cambia, todo lo modifica o destruye, también lo que hemos llegado a saber hace poco. Aunque los hechos sean claros, que no siempre lo son, aunque el relato pueda reconstruirse, suelen faltar eslabones en la cadena explicativa y el personaje es un enigma que no llegamos a conocer nunca. Dice en una de las páginas de los desayunos del Café Borenes: el novelista tiene que ser dueño de todo lo que se trae entre manos, fundamentalmente de esa peculiar lucidez que le permite transitar por lo imaginario un territorio ignoto que sus palabras iluminan con bastantes zozobras e indecisiones. Hay entonces que destacar que lo imaginario, la ficción, es un territorio evasivo, de niebla, en el que la voluntad del autor choca con las limitaciones del conocimiento. Y aunque lo imaginario parte de la memoria, no se limita a lo conocido, no copia lo real, sino que construye un mundo cuyas relaciones con la realidad no son las del simple reflejo. Con todo esto no quiero decir que estas narraciones, sus novelas cortas, incluyan largas digresiones filosóficas, un perfil intelectual, sino que de situaciones cotidianas e insospechadas, con personajes comunes o infrecuentes,
a veces de un origen social difícil de precisar o que es poco relevante. Esto sí es sorprendente. Cuando he intentado ver dónde están, a qué pertenecen, cuál es su contexto social, nos encontramos con una falta absoluta de elementos, ¿no?, para poder ubicarlos con exactitud. De manera que su objetivo sería situarnos frente a su dimensión humana, frente a las múltiples identidades que componen su mundo narrativo. Y este es uno de los rasgos de sus fábulas que últimamente, y lo ha empleado por lo menos 2 veces que yo recuerde, ha denominado para el conjunto de su obra, siguiendo a Balzac, la comedia humana. Todo lo que nos encontramos formaría parte de ese gran conjunto. Y aunque sus novelas se centren en un personaje, siempre tienen cabida otros, por lo menos 1 o 2, y suponen en conjunto una colectividad abigarrada que se añade a las que pueblan el reino de Celama o Vicisitudes. Con frecuencia, como ocurre en otros textos del escritor, reflejan una existencia individual solitaria, siendo frecuentes protagonistas los huérfanos, los abandonados, los desamparados. También se ha mencionado, y esa palabra aparece con enorme frecuencia, ¿no?, en sus libros, sin familia y que carecen de referentes familiares o sociales. Ni la familia ni la sociedad son de gran ayuda. Son en muchos casos mujeres que sufren el aislamiento y la falta de solidaridad de sus propios familiares o a veces incluso de sus hijos. El ser humano, como decían los existencialistas, es arrojado a un mundo carente de referencias, de un suelo ideológico o emocional que dé sentido a su existencia. Con frecuencia, el personaje siente el absurdo, toma conciencia de su situación y solo en algunos casos la amistad, el amor o la generosidad son algo más que el sonido de una palabra. El niño madura sin que haya sido nunca niño y la edad es solo resistencia ante el dolor y el deterioro. Aquí me doy cuenta de que estoy imitando a Luis Mateo, pero vamos al 100%, ¿no?, que me perdonen. En una de estas fábulas vemos cómo un banquero se siente desorientado y se ve atraído por el fulgor de la pobreza, que sería la antítesis del fulgor del oro, que es el único socialmente reconocido. Se trata de lo que ese viajero potencial que nunca salió de París, salvo en 2 ocasiones, y que se llamaba Charles Baudelaire, denominaba el derecho a marcharse. Para él, para Baudelaire, esto debería estar incluido en los derechos del hombre, y aquí nos muestra una situación extrema, puesto que le lleva a alejarse de su mujer, de sus hijos, de su familia, sin una causa aparente y con una indefinida voluntad de huir de una vida sin dificultades objetivas, y aquí podemos entrecomillar. Una peculiaridad de estos textos lo encontramos en que cuando los reúne en 2013 en el conjunto, todos los que han ido apareciendo desde 2001 a 2008, los sitúa en una nueva agrupación que se diferencia bastante de la que tenía cuando aparecían individualmente en cada volumen. Y añade una nota inicial que creo que es significativa. No siempre lo hace en sus obras y en este caso se titula Vidas, secretos, conmociones. Ahí señala su voluntad de probar su oficio en el género de la novela corta y la independencia con que puede leerse cada novela, algo que no les priva de unidad, de significado y que reside tanto en su forma como en su carácter ejemplar, y matiza. Y en esto, claro está, evidentemente remite a Cervantes y a sus novelas ejemplares. Una ejemplaridad tanto positiva como negativa, la connotación moral, acaso contradictoria, y que en su condición de fábulas pudieran llenarse de sugerencias y significaciones, con la idea de expresar el sentido de lo que se cuenta de la manera más misteriosa posible. Quizá esta última afirmación puede parecer hiperbólica. Esa calificación de su modo de relatar, pero no lo es la presencia del misterio, la dificultad de explicar motivaciones, actos y palabras que flota en la atmósfera en que está el personaje, sin que se trate de una mixtificación, puesto que quizá la calificación que más ha repetido con respecto a estos personajes es la de perdidos o extraviados.
Hay que recordar que, por ejemplo, Asunción Castro ha señalado que el espacio característico en que se desarrollan parte de sus últimas obras, Celama, se construye a partir de un lenguaje y una particular atmósfera. El espacio que ha imaginado Luis Mateo Díez, tanto en sus fábulas de sentimientos como en esos otros textos, recuerda un aspecto de la literatura que destacaba Roman Ingarden y que luego han incidido en ellos la estética de la recepción y especialmente Wolfgang Iser en The Act of Reading. El carácter esquemático del texto literario, la necesidad de que el lector complete en el acto de lectura lo que no aparece y resulta implícito. Casi podríamos decir que aquí es donde es más exigente, ¿no? Donde nos lleva a una exigencia mayor incluso aún que en sus novelas, ¿no? En textos tan elípticos y basados en la sugerencia como los que aquí examinamos, nada excede, nada puede ser exhaustivamente registrado. Y el lenguaje, tanto del narrador como de los personajes, no busca ni un registro elevado ni una reproducción fotográfica o magnetofónica. No son frecuentes las descripciones, pero cuando las encontramos es necesario prestarles una cuidadosa atención. En una de las primeras fábulas del sentimiento, yo creo que la primera que se publica cronológicamente, la que se titula El eco de las bodas, se narra el encuentro casual de 3 matrimonios que celebraron su banquete nupcial en unos salones que se van a derribar pocos años después. De este tipo de salones donde bajaba la tarta del techo y te daban una espada como tizona y tal para cortar, vamos, este asunto, ¿no? La novela se centra en los 2 matrimonios que fracasaron y cuando se refiere al recuerdo de una de las protagonistas llamada Omega, los nombres en Luis Mateo siempre son peculiares, Omega no estaba del todo convencida cuando se casó y encontramos una percepción visual en que se unirían, como en muchos otros casos en estos textos, el presente y el pasado. El pasillo daba la vuelta y en la esquina de la mañana había una luz de invierno huido, de esas que se agarran a la ventana más próxima, como si los cristales quisieran perpetuar el reflejo de su extinción, antes de que la primavera deje las cosas en su sitio. Casi podríamos decir, y aquí vemos que no solamente el tono poético, sino que el final es un final intentando evitar esa sonoridad poética que tiene todo lo anterior, ¿no? El lenguaje metafórico relaciona las estaciones, el cambio de las estaciones con el espacio, una casa, y de ese modo se alude también al ánimo del personaje. La mañana aparece como una visión sorprendente, pero la luz se caracteriza por un adjetivo que personifica la estación, invierno huido, cuyas connotaciones son evidentes, y la personificación se extiende mediante un deíctico de esas, que implica al lector, puesto que apela a nuestro conocimiento, y añade la animación o la personificación a los cristales, terminando el párrafo de esa forma antitética que he mencionado, y sobre todo en el oxímoron que supone unir extinción con la llegada de la primavera. Tal y como creían los románticos, el paisaje es un estado de ánimo. Y lo que es difícil aquí de distinguir es la distancia entre el presente y el pasado, el hoy y el recuerdo del día de su boda dudosa. En numerosas ocasiones encontramos también, en cualquiera de las voces que interviene, un lenguaje sentencioso de enorme capacidad expresiva. Dice, por ejemplo, es uno de los mejores, sin duda, el que se titula La viuda feliz, yo diría que una mujer extraordinariamente generosa. Ahí dice una frase: el tiempo siempre dura más cuando menos se necesita. Esas interpolaciones y excursos, aunque no sean numerosos, nos dan esa impresión de los grandes narradores clásicos y nos transmiten la capacidad reflexiva y sensible de esa voz que es el narrador que acompaña todos estos textos. Es inseparable de la reflexión de esa elaboración lingüística que a veces nos lleva por el camino del extrañamiento que decían los formalistas rusos, ostranenie era la palabra que empleaban, y quizá, como Jacques Rancière señalaba en La palabra muda, se basa en la consideración de que la literatura es la superación de la palabra retórica, una palabra que en realidad no profiere nadie.
En la experiencia de la modernidad, que denominamos literatura, las formas tienen que alejarse del cliché, de la retórica usada y de la palabra en sus usos comunes. También se puede señalar que un procedimiento constructivo importante, y ya voy terminando, pues no voy terminando, intentaré terminar rápido, lo encontramos en la asociación con un tipo de relato, el plantear una comparación, por ejemplo, con los cuentos maravillosos y con los cuentos de hadas. En otro caso, al ser el protagonista un policía, efectivamente pone en funcionamiento lo que sería ese lector de novela policíaca que va a intentar asimilar algo que realmente no es policíaco. En otros casos, incluso en el título aparece esa referencia explícita, La escoba de la bruja, uno de sus últimos textos en donde existe la referencia a un tópico que podríamos decir que nos encontramos en distintas formas de narración cinematográfica o literaria, ¿no? Lo de partir del retrato de un personaje, el retrato físico, la pintura o la fotografía, que se desconoce y que a partir de ahí pues, se nos cuenta su historia. Quizá, si ponemos en perspectiva estas excelentes novelas cortas, nos mostraría, como en otros casos Luis Mateo, la relación entre la modernidad y sus fantasmas. A veces en contextos urbanos, a veces en contextos rurales, en cualquier caso espacios a los que ha llegado parcialmente el progreso. La ruptura con las culturas orales ha dejado, y en esto claro es un tema reiterado, tanto en Luis Mateo como por ejemplo en Muñoz Molina, ha dejado ese tiempo transitorio, vacío y fugitivo que es el tiempo de la modernidad. ¿Por qué fábulas? ¿Qué diferencia estas narraciones del escritor? Pues creo que hay que insistir en que, como en la fábula clásica, se produce una depuración y la reducción de elementos contextuales del personaje para dejarlo justo en eso, en el sentimiento, en la emoción. Unas veces no encontramos ni referencias espaciales ni referencias textuales precisas y otras veces no encontramos referentes sociales. Para terminar, en uno de los ensayos de Nunca fue tan hermosa la basura, de José Luis Pardo, recuerda que los poetas suelen acusar a los filósofos de que la filosofía como género literario crea imágenes pobres. Algunas han tenido un enorme éxito, como la de los que miran en el muro y ven las sombras reflejadas, pero otras, como la que comenta José Luis Pardo, serían simples, pobres y humildes. En esta escena vemos, nos dice, un niño que camina perdido en la oscuridad tarareando una cantinela. El niño está solo, completamente solo, en el exterior, afuera. En la oscuridad acechan las sombras, allí no hay nada, absolutamente nada. Porque precisamente lo que las tinieblas tienen de destructivo, de atroz y de amenazador es que en ellas no hay formas ni figuras, no hay rostros, perfiles ni escorzos. Ese niño está rodeado de la oscuridad y el caos, y en efecto la melodía, la música que tararea es una defensa, es un intento de establecer un orden que quiere convertirse en refugio frente al caos. Es una morada con la que intenta protegerse de lo que le rodea. De forma parecida, los personajes de Luis Mateo, en Fábulas del Sentimiento, caminan por alguna calle o por algún sitio en Ordial, en Armenta o cualquier lugar indeterminado, en una oscuridad semejante. Y la elaboración de esa música, la elaboración del relato, nos hace ver que siempre permanece, en todos los casos, el misterio. Muchísimas gracias.